Dicen que Don Quijote estaba loco, que su mente confundía molinos con gigantes y ventas con castillos. Pero, ¿y si esa locura encerrara un mensaje más profundo? Nietzsche, el filósofo que se atrevió a cuestionarlo todo, habría visto en Don Quijote algo más que un desvarío, un ejemplo del ser humano que se niega a vivir de manera ordinaria. Lo que para unos era ridículo, para Nietzsche era una muestra de valor, la capacidad de inventar un sentido propio cuando el mundo parece vacío. Antes de continuar, te invito a darle like a este video, suscribirte y contarme en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás escuchando, porque lo que descubrirás sobre la locura de Don Quijote y la mirada de Nietzsche puede cambiar la forma en que entiendes tu propia vida. Don Quijote es, sin duda, uno de esos personajes que trascienden su propio tiempo. Cervantes lo pintó como un caballero errante, que en medio de un mundo ya moderno y pragmático, decide regresar a la antigua gloria de la caballería. No lo hace porque alguien se lo pida, ni porque el mundo lo necesite, sino porque su corazón lo impulsa a luchar contra la rutina y lo ordinario. Esa mezcla de locura y pasión lo convierte en alguien inolvidable, porque ¿quién no ha sentido alguna vez la necesidad de ver gigantes donde otros solo ven molinos? Si uno observa con atención, Don Quijote no es simplemente un loco, es un soñador radical. Vive en un universo paralelo donde las damas son princesas, los enemigos son monstruos, y cada paso es una aventura. Puede sonar ridículo, pero en esa ridiculez hay algo profundamente humano, la necesidad de darle sentido a la vida. Y justamente ahí es donde Nietzsche entraría en escena, porque este filósofo siempre tuvo una fascinación por los espíritus que se atreven a romper la mediocridad de su tiempo. Nietzsche nunca escribió directamente sobre Don Quijote, pero basta leer su obra. Así habló Zaratustra para comprender cómo vería a este caballero. Ahí se encuentra una frase poderosa: uno debe tener todavía caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. ¿No es eso lo que hace Don Quijote? Vive en un caos interno que lo desconecta de la realidad, pero al mismo tiempo ilumina un camino distinto. No obedece al mundo, se atreve a inventarlo de nuevo. Lo interesante es que, para la mayoría, Don Quijote era solo un viejo delirante. Y sin embargo, Nietzsche lo habría considerado un rebelde, un hombre que no se conforma con lo que le dicen que es real. Porque al final, ¿quién decide qué es locura y qué es visión? Hoy vemos a Don Quijote como una caricatura, pero también como símbolo de un espíritu indomable. Y en esa paradoja hay una enseñanza poderosa. Muchas veces lo que parece un fracaso es, en realidad, un triunfo de autenticidad. Pensemos en un ejemplo cercano. Imagina a alguien que decide abandonar un trabajo seguro para dedicarse al arte. Para muchos sería una locura, un desperdicio. Pero si esa persona siente que esa es su batalla, que ese es su molino de viento, entonces hay algo de Don Quijote en su andar, y también algo de Nietzsche, porque vivir con valentía, según las propias convicciones, aunque duela, siempre será más auténtico que conformarse con lo que todos llaman normalidad. Lo que hace tan fascinante esta relación entre Don Quijote y Nietzsche es la tensión que ambos generan con el mundo. Uno, desde la literatura, mostrando cómo un hombre puede perder todo por seguir un ideal. El otro, desde la filosofía, desafiando a las personas a romper con la moral impuesta y a crear su propia vida desde cero. Juntos, dibujan un retrato de lo que significa atreverse a vivir sin pedir permiso. Y claro, no podemos olvidar que el propio Cervantes nos regala esa ironía deliciosa de mostrar a su caballero cayendo una y otra vez, pero levantándose siempre. Nietzsche, con su mirada penetrante, vería en ese gesto no solo obstinación, sino una fuerza vital admirable. Es como si Don Quijote gritara: «Prefiero vivir en mi locura que morir en la sensatez de ustedes». Y en esa frase inventada está todo el espíritu que conecta a ambos. Ahora bien, lo más emocionante de este punto es lo que se abre hacia adelante. Porque si apenas en la introducción ya vemos cómo la locura de un caballero puede transformarse en símbolo de fuerza y autenticidad, ¿qué pasará cuando entremos de lleno a entender cómo esa locura puede convertirse en una verdadera voluntad de poder? La llamada locura de Don Quijote no es un simple desvarío, es una decisión profunda, la de no aceptar la realidad tal como los demás la entienden. Él se inventa un universo propio donde es caballero, héroe y defensor de causas imposibles.
Esa terquedad que a otros les parece una pérdida de tiempo, en realidad es una chispa que Nietzsche hubiera celebrado, porque en vez de conformarse con lo que ya está dado, Don Quijote lo transforma todo en una aventura, incluso lo ordinario. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como esa fuerza interior que empuja al ser humano a ir más allá de sus límites, a moldear su propia vida según su deseo más profundo. ¿Qué es Don Quijote sino un ejemplo vivo de esa voluntad? Él toma una aldea común, un caballo flaco y un casco viejo, y de pronto los convierte en escenario de epopeya. El mundo externo no lo cambia, pero su mirada lo hace renacer con nuevos significados. A veces pensamos que la voluntad de poder es algo reservado a los grandes líderes o genios de la historia, pero no es así. Está también en la madre que lucha por sacar adelante a sus hijos contra toda dificultad, en el joven que decide estudiar aunque nadie lo apoye, o en el artista que crea aun cuando nadie lo entiende. Todos, en menor o mayor medida, tenemos ese empuje quijotesco de querer darle otro rumbo a lo que nos rodea. En la obra Así habló Zaratustra, Nietzsche nos dice: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Don Quijote camina justamente sobre ese abismo, sosteniéndose de sus ideales, aunque parezca que en cualquier momento va a caer. Pero lo fascinante es que no le importa la caída, porque para él lo importante no es el resultado, sino la fidelidad a su visión del mundo. Si lo miramos de cerca, la locura de Don Quijote funciona como un espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tanto de nuestra vida hacemos por convicción y qué tanto por costumbre? ¿Cuántas veces hemos aceptado verdades oficiales solo para no ser vistos como raros? En este sentido, Nietzsche hubiera visto en él no un loco, sino un valiente que se atreve a dar el paso que muchos temen. Esa locura no es fragilidad, es potencia. Claro que no es fácil vivir así. Don Quijote se expone al ridículo, a la burla, al fracaso constante. Y aquí Nietzsche sonreiría, porque precisamente en esa tensión está la grandeza, en elegir el riesgo de ser incomprendido en lugar de la comodidad de ser aceptado. La voluntad de poder no se trata de dominar a los demás, sino de dominarse a sí mismo, de decidir cómo mirar la vida aun cuando todos te digan que estás equivocado. Un ejemplo moderno podría ser alguien que decide emprender un proyecto que los demás consideran absurdo. Al principio ese individuo será señalado, criticado, incluso burlado, pero si persiste y logra dar forma a su visión, con el tiempo se convierte en pionero. Algo similar sucede con Don Quijote. Lo que empieza como locura termina siendo símbolo, porque hay una belleza inmensa en quien se atreve a vivir su propio guión. Y es justo ahí donde se abre la puerta al siguiente nivel. Si esta locura es ya un gesto de poder y autenticidad, ¿cómo se conecta con esa otra idea nietzscheana, aún más provocadora, la del idealismo que nos empuja a convertirnos en algo más grande de lo que somos ahora? Don Quijote, en esencia, es un idealista. Persigue un código de honor que, para su época, ya estaba pasado de moda, casi enterrado en los libros viejos de caballería. Sin embargo, lo sigue con tanta pasión que logra convertirlo en motor de vida. Y aunque todos lo ven como un desvarío, lo cierto es que ese idealismo lo salva de una existencia gris. Porque, al final, ¿qué es más triste? ¿Equivocarse persiguiendo un sueño o vivir sin ninguno? Nietzsche habría visto en este impulso algo muy cercano a su idea del Übermensch, o superhombre, una figura que no se conforma con los valores heredados, sino que crea los suyos propios. Don Quijote inventa su misión, su identidad, incluso su nombre como caballero. No espera que la sociedad le otorgue sentido, él lo fabrica desde dentro. Y aunque su construcción es imperfecta, hay en ella una lección poderosa. La vida auténtica se construye, no se recibe hecha. Lo interesante es que este idealismo no se trata de ganar o perder, sino de atreverse a vivir como si uno fuera el protagonista de su propia historia. Y eso conecta profundamente con lo que Nietzsche nos invita a hacer: dejar de ser simples espectadores y atrevernos a diseñar un destino propio. En cierto sentido, Don Quijote es un precursor de esa invitación, aunque lo haga disfrazado de locura. Si lo miramos con ojos contemporáneos, su actitud se parece a alguien que decide creer en un proyecto imposible y lo defiende a capa y espada. Puede ser un inventor que arriesga todo por una idea, un deportista que entrena cuando nadie confía en él,
o una persona que cree en el amor a pesar de los fracasos. Ese impulso de seguir adelante, aunque el mundo lo llame absurdo, tiene mucho de quijotesco y también mucho de nietzscheano. Nietzsche decía en La voluntad de poder, el hombre debe ser formado para sí mismo, para su propio ideal. Esa frase encaja perfectamente con el caballero manchego, porque aunque su ideal no coincide con la realidad de su época, es suyo, lo abraza y lo convierte en razón de existir. Tal vez no logre transformar el mundo, pero sí transforma su mundo interior, y eso es algo que resuena en cualquiera que alguna vez haya sentido el deseo de levantarse contra la rutina. Para el público mexicano y latino en general, este idealismo no resulta ajeno. Somos culturas que han aprendido a resistir, a soñar, a levantarse una y otra vez a pesar de la adversidad. En el fondo, hay un eco quijotesco en la forma en que muchos persiguen sus metas con pasión, incluso cuando todo parece en contra, y Nietzsche lo habría celebrado, porque en cada intento de trascender lo común late la posibilidad de un nuevo superhombre. Este idealismo también tiene su costado doloroso. Don Quijote sufre derrotas, es ridiculizado y termina golpeado más veces de las que triunfa. Pero ahí está la grandeza. No se mide por las victorias, sino por la fidelidad a sus ideales. Nietzsche habría visto en él un espíritu que, aún fallando, se eleva por encima de la mediocridad de quienes nunca se atreven a intentar. La grandeza no está en el éxito, sino en la osadía de crear valores propios. Y aquí empieza a aparecer otra dimensión fascinante. Si Don Quijote encarna la valentía de inventar un ideal, ¿qué ocurre cuando esa misión se convierte en una mezcla de tragedia y comedia, de gloria y ridículo? Es ahí donde la visión de Nietzsche se vuelve aún más rica y donde nos espera el siguiente paso de esta reflexión. Don Quijote es un personaje que nos hace reír y llorar al mismo tiempo. Cuando se lanza contra los molinos creyendo que son gigantes, no sabemos si compadecerlo por el golpe que se dará o sonreír por su fe inquebrantable. Esa dualidad es la esencia de su historia. Lo trágico de la derrota y lo cómico de la ilusión conviven en cada página. Y justo ahí es donde Nietzsche encontraría un símbolo profundo de lo que significa estar vivo. Nietzsche valoraba la tragedia griega porque abrazaba la vida en toda su crudeza, sin adornos, sin negar el dolor, pero tampoco sin olvidar el gozo. Veía en ella el equilibrio entre lo apolíneo, el orden, la razón, y lo dionisíaco, el caos, la pasión. Don Quijote representa ese equilibrio de manera magistral. Vive en la contradicción, pero en lugar de huir de ella, se sumerge con todas sus fuerzas, aceptando tanto la risa como la herida. La lección para nosotros es clara. No hay existencia sin esta mezcla. Pretender una vida solo de victorias es tan absurdo como pensar en una vida solo de sufrimiento. Don Quijote nos muestra que se puede caer y reírse de la caída, que se puede fracasar y seguir soñando. Esa actitud, lejos de ser ingenuidad, es una muestra de sabiduría vital, porque nos recuerda que el dolor y la alegría son parte del mismo viaje. Un ejemplo práctico. Piensa en alguien que intenta montar un negocio y fracasa una y otra vez. Podría hundirse en la tragedia, pero también puede elegir reírse de sus propios errores, aprender de ellos y volver a intentarlo. Esa capacidad de encontrar humor en medio de la dificultad es profundamente quijotesca y al mismo tiempo nietzscheana, porque vivir con pasión significa aceptar la comedia y la tragedia como dos caras inseparables de la vida. Nietzsche decía, debemos tener un poco de caos dentro de nosotros para dar a luz a una estrella danzante. Ese caos no es solo sufrimiento, también es la risa que surge cuando todo parece absurdo. Don Quijote, con su testarudez encantadora, encarna esa estrella danzante, ríe de sí mismo, sufre sus derrotas, pero nunca renuncia a la aventura. Y en ese gesto hay una enseñanza profunda. No se trata de negar las contradicciones, sino de abrazarlas. Lo fascinante es que esta combinación lo convierte en un héroe universal. No necesitamos ponernos una armadura para entenderlo. Basta con recordar nuestras propias contradicciones. ¿Quién no ha tenido momentos en los que una situación dolorosa se vuelve cómica con el tiempo? Esa mezcla es inevitable, y Nietzsche nos invita a no ocultarla, sino a celebrarla como la verdadera esencia de la existencia. En culturas como la mexicana, donde la risa convive con la tragedia de la vida cotidiana,
este mensaje resuena aún más fuerte. La capacidad de encontrar humor, incluso en lo doloroso, es una forma de resistencia, una manera de no dejarse vencer por el peso del mundo. Don Quijote sería comprendido aquí con ternura, porque representa ese espíritu que se ríe mientras llora y que avanza, aun cuando sabe que el golpe es seguro. Y así, poco a poco, se nos abre una pregunta aún más desafiante. Si Don Quijote es capaz de seguir adelante entre risas y derrotas, ¿qué nos dice eso sobre la idea nietzscheana del eterno retorno, donde cada caída y cada risa podrían repetirse para siempre? Don Quijote es ante todo persistente. No importa cuántas veces lo derriben, cuántas burlas soporte o cuántos huesos le duelan después de una caída, siempre vuelve a levantarse. Esa obstinación no es ingenuidad, es convicción. En su mente, cada derrota es solo un capítulo más en una misión que nunca termina. Y es precisamente ahí donde se conecta con una de las ideas más provocadoras de Nietzsche, el eterno retorno. El eterno retorno plantea una pregunta radical. Si tuvieras que vivir tu vida exactamente igual, con cada dolor, cada fracaso y cada alegría, ¿aceptarías repetirla una y otra vez? Don Quijote parece responder sin dudar. Sí, porque incluso cuando es humillado o golpeado, sigue encontrando sentido en su lucha. No busca un final glorioso, sino el viaje mismo, con todos sus tropiezos incluidos. Esa es la esencia de la enseñanza nietzscheana, abrazar la vida no solo en los momentos felices, sino también en las dificultades. Don Quijote nos enseña que lo valioso no está en la perfección de la experiencia, sino en la voluntad de seguir adelante. Cada vez que se cae y vuelve a montar a Rocinante, está diciendo, acepto esta vida tal cual es, y aún así la elijo. Y ese es un gesto de inmensa fuerza espiritual. Piénsalo en un ejemplo cotidiano. Una persona que pierde un negocio, sufre una enfermedad o atraviesa una crisis personal, pero decide seguir intentando. Ese volver a empezar una y otra vez es, en esencia, un eterno retorno. No porque la vida se repita literalmente, sino porque la actitud frente a la adversidad es siempre la misma: elegir vivir, aunque duela, aunque sea difícil. Don Quijote representa esa valentía con una fidelidad admirable. Nietzsche decía en La Galla Ciencia, mi fórmula para la grandeza en el hombre es amor fati, que uno no quiera nada diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. Eso significa amar el destino, amar incluso lo que duele. Don Quijote lo practica sin saberlo. No cambia su misión después de un fracaso, no se arrepiente, no busca una vida distinta, abraza su camino con sus heridas incluidas y sigue adelante. Lo extraordinario de esta visión es que convierte la vida en un acto de aceptación radical. Don Quijote no necesita que el mundo cambie para sentirse realizado. Le basta con insistir en su propia aventura. Y eso es un recordatorio para nosotros. La grandeza no está en controlar lo externo, sino en decidir cómo respondemos. La persistencia, aunque parezca terca, es la declaración más pura de amor a la vida. En el fondo, Don Quijote es como un espejo que nos pregunta, ¿aceptarías tu historia completa, incluso las partes dolorosas, si pudieras vivirla de nuevo? Y al ver su obstinación casi infantil, su respuesta se convierte en inspiración. Porque si alguien con tantas derrotas puede seguir diciendo sí, ¿qué excusa nos queda a nosotros para renunciar? Y justo en ese punto, la reflexión nos lleva a cerrar el círculo. Si Don Quijote encarna el eterno retorno y la persistencia, ¿qué enseñanzas concretas podemos extraer de su ejemplo para nuestra vida actual, aquí y ahora? Esa es la clave que nos abre la puerta hacia el último tramo de esta exploración. Hoy, siglos después de que Cervantes escribiera el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, su caballero sigue cabalgando en nuestra imaginación. No es solo un personaje literario, es un símbolo vivo de lo que significa atreverse a vivir con pasión. Para Nietzsche, Don Quijote no sería un loco a ridiculizar, sino un héroe trágico que, en medio de su delirio, nos enseña el arte de crear sentido propio en un mundo que a menudo parece vacío. La síntesis de esta mirada es poderosa. Don Quijote encarna la valentía de inventar una misión, de sostenerla a pesar del fracaso y de abrazar la vida con todas sus contradicciones. Nietzsche, desde la filosofía, lo vería como un ejemplo de ese espíritu que se niega a conformarse con lo dado. En vez de aceptar la mediocridad,
Elige la grandeza de luchar contra molinos, aun sabiendo que el resultado puede ser doloroso. Lo que hace aún más inspirador este paralelismo es que no necesitamos armaduras ni lanzas para aplicar la lección. Todos tenemos nuestros propios molinos de viento, miedos, limitaciones, prejuicios, problemas familiares o sociales. La pregunta es si estamos dispuestos a enfrentarlos con la misma terquedad y coraje. Don Quijote nos dice que sí, que vale la pena arriesgarse, aunque el mundo entero nos llame insensatos. Nietzsche invitaba a crear nuestros propios valores, y Don Quijote lo hace a su manera. No sigue las reglas de su tiempo, inventa las suyas, aunque eso lo lleve al ridículo. Esa audacia es exactamente lo que necesitamos hoy en una sociedad que empuja a todos hacia lo mismo, porque el verdadero triunfo no está en ser aceptados, sino en atrevernos a ser auténticos, aunque eso implique ser incomprendidos. El mensaje es claro, se trata de vivir con pasión, de reírnos de nuestras caídas y seguir adelante, de abrazar las tragedias sin perder la capacidad de soñar. En un mundo que muchas veces se siente rutinario, Don Quijote nos recuerda que la vida también puede ser poesía, locura y aventura. Y Nietzsche nos da las palabras para entender que en esa aparente locura late la fuerza de lo verdaderamente humano. Para cualquiera que escuche estas palabras hoy, el reto es personal. ¿Cuál es tu molino de viento? ¿Qué sueño estás posponiendo por miedo al ridículo? Quizás sea un proyecto que dejaste a medias, una relación que quieres recuperar, un cambio de vida que temes dar. Tal vez es tiempo de recordar al caballero andante y decidir que tu camino vale la pena, aunque los demás no lo entiendan. Don Quijote con su testarudez encantadora y Nietzsche con su filosofía desafiante nos invitan a lo mismo, vivir con valentía, con autenticidad y con amor por la vida en todas sus formas. Nos dicen que no tengamos miedo de ser diferentes, que la grandeza está en la osadía de soñar y en la disciplina de persistir, y que, al final, la verdadera derrota es no haberlo intentado. Y así, mientras cerramos este recorrido, queda una última invitación. No te quedes como espectador. Atrévete a identificar tu propio molino de viento y lánzate a enfrentarlo con la bravura de Don Quijote, inspirado en la filosofía de Nietzsche, porque en esa batalla personal puede estar escondida la mejor versión de ti mismo. Al final, la locura de Don Quijote no fue una condena sino un espejo. Nietzsche habría visto en ella la rebeldía más pura, la de crear sentido incluso cuando nadie lo entiende. Esa locura no es otra cosa que valentía disfrazada, el recordatorio de que no necesitamos la aprobación del mundo para vivir con intensidad. Lo que parece delirio puede ser, en realidad, la chispa que nos salva de la rutina. Don Quijote nos enseña a luchar contra molinos, y Nietzsche nos recuerda que en esa lucha absurda está la verdadera grandeza del espíritu humano. Si este viaje entre filosofía y literatura te dejó pensando, no olvides darle like y suscribirte, porque lo que viene puede inspirarte todavía más a encontrar tu propio camino.